Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. En noviembre pasado, el INEGI estimó que este año México llegará a los 127 millones de habitantes. 69 millones no tienen seguridad social. La primera acción del gobierno de México este año fue poner en marcha el Instituto Nacional de Salud y Bienestar, el INSABI, con la promesa de garantizar servicios de calidad. Este es uno de los muchos retos que tiene el gobierno de López Obrador frente a sus gobernados. ¿Cuáles son otros asuntos urgentes para el 2020? Veamos el contexto. En su última conferencia de 2019, Andrés Manuel López Obrador pronosticó que a México le irá bien este año. Dijo que su gobierno seguirá otorgando apoyos sociales. En noviembre, el mandatario envió una iniciativa para que la entrega de pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, así como las becas a estudiantes y la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, se garanticen en la Constitución. También señaló que pondrá mayor atención a la inseguridad. 2019 fue considerado el año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de 95 homicidios dolosos diarios. El mandatario federal también dijo que se está limpiando la corrupción del gobierno para que no haya impunidad. Esto luego de que la Secretaría de la Función Pública señaló que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, no incurrió en conflicto de interés, enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de interés y o tráfico de influencias. López Obrador aseguró que en diciembre de 2020 ya estarán las bases para la construcción de una patria nueva y será prácticamente imposible regresar a la política neoliberal. Luego de un año de cero crecimiento y una proyección de una recuperación modesta en las perspectivas de crecimiento económico, López Obrador considera que la economía mejorará sin necesidad de aumentar impuestos o deuda pública. Uno de los temas en los que reconoció lentitud fue la descentralización de las secretarías de Estado y aseguró que este año más de la mitad se trasladarán a otras entidades del país. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche, más que discutir es un poco cuáles son sus pronósticos, qué les gustaría ver este 2020, que el gobierno de México le diera prioridad. Empezamos con Sara, ya sé cuál es el tema. Yo vengo del color de tu tema. Sí, esto podría ser hecho de cáñamo algún día, ¿no? Pues sí, digamos que la regulación de cannabis claramente es una prioridad, creo que para la sociedad, ya es un mandato que ellos tienen. El 30 de abril ya tienen que haber legislado sobre el tema en las dos cámaras, entonces el Senado y la Cámara. ¿Eres optimista? Favor. ¿Estás optimista? Yo sí soy optimista. Digo, lo que me preocupa es a quién van a escuchar cuando empiezan a tener esta discusión. Creo que las y los legisladores han dicho, bueno, vamos a escuchar a todos. Y está bien escuchar a todos, pero no tienen que tomarlos en cuenta cuando legislan. Yo creo que hay una oportunidad increíble para el campo mexicano que podría tener una potencia para el país. No pensar hacia afuera, sino pensar cómo realmente podemos fortalecer el mercado de cannabis aquí en México, desde cáñamo hasta los productos que los pacientes requieren y todo lo para uso adulto. Pero también creo que eso, y lo hemos puesto en la mesa como parte de un proceso de construcción de paz. Y entonces eso lo vinculamos mucho a que el gobierno federal, porque eso es, ¿no?, los legisladores, el gobierno federal sí tiene que implementar un mecanismo mucho más amplio de justicia transicional, que no sea nada más la ley de amnistía, aunque también tenemos que ver cómo van a realmente ejecutar esa ley, pero que tiene que ser algo de la justicia real para el país. Hoy sacaron las cifras oficiales de desaparición en el país de 61.637 personas. Estas son las cifras oficiales, entonces seguro son más altas. Entonces también uno tiene que pensar, esa tiene que ser una de nuestras prioridades. Y algo que también, bueno, y el aborto, que creo que lo han puesto y no hemos visto mucho seguimiento. Y finalmente creo que algo que sí han hecho, que está bien, pero que va a ser un reto en este año, es quitar a todos esas organizaciones intermediarias de organizaciones campesinas como los antorchistas y otros, que entonces ellos ya se están postulando como un enemigo al gobierno, y eso es donde vamos a ver ellos intentando desestabilizar gobiernos estatales a través de acciones, a través de manifestaciones, cerrar congresos, invasiones. Entonces eso es donde yo creo que ellos, aunque me gustan los pasos que están tomando, creo que los recortes en el presupuesto después va a tener un impacto negativo en su administración. Ahí está la lista de Sara Snap. Vamos a ver la de Lisa, aunque creo que también empieza la tuya. Seguridad. Conozco, obviamente. Sí. Seguridad. Yo traje algunas cifras de cómo más o menos cerramos el 2019. Cerramos
Todavía nos falta acumular las víctimas de diciembre, pero con 32.600 homicidios. El más violento, ¿no? El año más violento el que se tiene registro. Seguramente tendremos entre 3.000 y 4.000 víctimas para el mes de diciembre, lo cual hace que vamos a cerrar por encima de las 36.000 víctimas de homicidio. Y justamente, pues como para refrendar el optimismo de si estamos frente a un punto de inflexión o no, lo mismo que hemos dicho durante varias mesas en el año anterior, hay una desaceleración del crecimiento de los homicidios, pero no una reducción del homicidio. Cerramos, de hecho, el año con un casi 3% más en número de víctimas de homicidios, que cuando ponderamos por población es casi 2% más de homicidios por cada 100.000 habitantes con respecto al mismo periodo del año anterior, y con un crecimiento de más del 30% en el tema de las extorsiones y un crecimiento del 7% en el tema de secuestro. Entonces, claramente la agenda prioritaria para el 2020 tiene que ser la estrategia de seguridad, pero una estrategia de seguridad que vea desde la criminalidad común todos los delitos cometidos en el fuero común, más el tema de crimen organizado, porque parecería que gastamos mucho capital político, desde que dice Eder, durante el primer año de gobierno, en el tema de la narrativa de crimen organizado, con una cosa muy desafortunada que no es exclusiva de este sexenio, sino de los últimos 3 sexenios, que es el tema de la criminalización de las víctimas de homicidio por presumir que son parte de la delincuencia y que son, pues digamos, criminales menos y no víctimas de más. Suscribo enteramente lo que decía Sara en temas de justicia transicional y temas de desaparición. Creo que una de las prioridades de este sexenio tiene que ser la atención a víctimas, pero no con medidas como muy chiquitas como Conavim o como las que vimos durante este año, sino genuinamente con un crecimiento muy decidido. Ahí lamento que en el PEF tenemos menores recursos para la investigación, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y sí me parece que tendríamos que estar gestionando ya una estrategia de emergencia para atender esto como lo que es una crisis, fuera del populismo penal, que fue lo que primó durante el 2019. Entonces, estoy, digamos, negativa en el sentido en el que el fenómeno me parece mucho más grande de lo que se le da crédito en la esfera pública. Positiva porque de todos modos me parece que hay acciones que se pueden tomar en este año y en los años subsecuentes para darle la vuelta a este fenómeno. Hoy querías mandar un saludo a alguien también muy especial. Sí, doctor Sergio Palma de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos ve mucho en este programa y nos quiere sugerir sobre todo que tengamos pues mucha más diligencia con el tema de la emergencia climática, el tratamiento de residuos y muchos otros temas que se están trabajando en la universidad. Pues más que anotado, vamos a hacer más programas sobre ese tema. Un abrazo también de mi parte al doctor. Querido Eder, ¿cuáles son tus prioridades para este año? ¿Qué te gustaría ver? Hay varias. Yo creo que primero quiero ver la consolidación de algunos proyectos y propuestas que ya comenzaron desde el principio del gobierno de la 4T. El tema de seguridad, tenemos que ver cada vez más resultados. En materia económica también, tengo mucha curiosidad por ver cómo se implementa este proceso del Instituto Nacional de Salud para garantizar el acceso al derecho universal a la salud. Ahí creo que va a haber mucho tema de debate, porque implementarlo después de toda la historia de un sistema de salud devastado, va a ser muy complicado. Entonces, me parece muy bien que ya exista, que ya cualquier persona pueda ir solo con su CURP a atenderse, pero la implementación va a ser un asunto muy complejo y hay que ver cómo lo desarrollan. Por supuesto, en materia legislativa, los que ya mencionaron, aborto, drogas, amnistía, el derecho al cuidado, también espero que se legisle en este periodo. Y seguramente ahorita Lecona lo va a mencionar en política pública, el proceso de justicia transicional, que sigue siendo de los grandes pendientes que no se ha abordado de manera integral, que no ha comenzado como se prometió, como se comprometió el gobierno de la 4T, y pues espero que este año logre avances. ¿Lecona? Sí, totalmente. El hombre que no nació sin causa, Alfredo Lecona. Lo digo por el tatuaje que tienes ahí. Tatuaje. Estás presumiendo. Sí, a ver, hace un rato que mencionamos la encuesta del Financiero, donde Andrés Manuel tiene una popularidad del 100%. Sí. Creo que hay que ver toda la información de esa encuesta, porque si bien es cierto que cerró con una alza que, por lo menos según los registros del Financiero, no se veía desde abril, en los tema por tema, está reprobado el gobierno prácticamente en todos. Seguridad, 27%, que es lo más preocupante. Economía, 43%, y no se ve que vayamos a alcanzar ese 2%. No hay nadie que apueste por un 2% de crecimiento en este año, más que los propios voceros y el propio gobierno.
Corrupción, 41%. Quizás ahí ya están las esquirlas del caso Bartlett afectando. Pobreza, 40%, educación, 50%, salud, 41%. Entonces, por supuesto que me preocupa, encima de todo el tema de la seguridad, suscribiría con Isa, pero también lo concateno con lo que Eder ya adelantó, que es mi mayor preocupación, que siempre traigo a esta mesa, que es el tema de justicia transicional. Y hay mucho de qué preocuparnos después de lo que vimos hoy, que presentó la Secretaría de Gobernación. Porque es la primera vez en la conferencia matutina del día de hoy en la que se le pregunta directamente a Andrés Manuel López Obrador dónde quedó esa agenda prometida de justicia transicional. Esquivó la pregunta, lo remitió Encinas. En la conferencia de las 12 del día nos vienen a dar cifras sobre los desaparecidos sin mostrarnos la metodología, algo que ya ha denunciado Data Cívica. 2 años sin información pública sobre conteo de desaparecidos. Se cumplen ya 2 años. Y no se ve voluntad de este gobierno para hacer lo que hace la justicia transicional. Retomamos el tema de los datos el miércoles. Está muy bien. Me parece, ¿no? Yo no voy a venir el miércoles, pero adelante. Por eso lo retomamos el miércoles. Pero cuando hablamos de justicia transicional, hablamos sobre todo de, ya lo hemos dicho, desmantelar esas redes de macrocriminalidad que permitieron que sucedieran cosas como las que han sucedido, atrocidades como las que han sucedido en los últimos 12 años. Y el Estado. Y si hablamos de qué esperamos para este año, pues creo que lo que va a ser centralísimo, lo que va a ocupar la atención nacional por muchos meses, va a ser el proceso judicial en Estados Unidos de Genaro García Luna. Y no podemos quedarnos viendo nada más desde aquí cómo se juzga en Estados Unidos sin hacer o buscar justicia, mecanismos extraordinarios de justicia, para empezar a abatir la impunidad que permitió que estos 12 años, 13 años ya, perdón, de guerra generaran el número de víctimas de desapariciones que generaron. Sí, yo creo que creo que algo que tenemos que ver este año es un seguimiento a las investigaciones de anticorrupción dentro del gobierno, porque hemos hablado sobre si hicieron estas denuncias, bla, 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 pero realmente ¿cuándo vamos a ver que hay un juicio aquí en las Cortes? Porque solo lo estamos viendo en Estados Unidos, y eso es algo que creo que AMLO, si realmente quiere poner en el centro combate a la corrupción, tenemos que ver que realmente, que no sea nada más Rosario Robles, sino que realmente vemos... La cara más cruel. Esa tenía la mano levantada y luego Eder. No, simplemente refrendar que aunque no es necesariamente el fuerte de esta mesa, los temas económicos sin duda van a ocupar un espacio preponderante durante todo el 2020. Próximamente está la ratificación del TEMEC en el Senado estadounidense. Ahí vamos a conocer realmente cuáles fueron las condiciones de este nuevo acuerdo. Y también en temas de la agenda internacional, que hoy se nos escaparon por las cuestiones de tratar el tema de Bartlett, el tema de los acuerdos migratorios, de qué está pasando con los mexicanos deportados que podrían ver su destino en terceros países seguros como Guatemala, cuando están escapando de la violencia de este lado. Nada más una precisión, no es que esté reprobado en temas. A ver, economía, pasamos del 39% de la última encuesta a 43% de aceptación. En corrupción se queda en 41%. De salud de 36 a 41%. Es que no aplica como en la primaria. Bueno, o sea, aquí más bien es un asunto de aprobación. La aprobación está... Se va subiendo la percepción, pero sigue siendo mala. Pues sigue siendo insuficiente, pero no es que esté reprobado. Y un asunto que a mí me preocupa en tema de agenda es el asunto internacional y algo que me estaba faltando que tiene que ver, sí, con el contexto global, y que yo tengo mucha esperanza en que este año se presenten los primeros bocetos, es del proceso de transición a energías limpias aquí en México. Uy, ojalá. Bueno, hago votos por eso. Creo que vamos a tener que ver también, como dice Lisa, sobre crecimiento versus desarrollo social y cómo van a ir midiendo eso, porque eso va a ser la única manera que pueden estar así intentando defender el que no hay suficiente crecimiento, es de poder demostrar desarrollo social. Sí, lo ligamos al siguiente bloque. Vamos a hacer precisamente una pausa porque regresando se cumplieron 26 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y este regresó a la escena política reiterando que se opone a proyectos capitalistas del gobierno de López Obrador, así lo llamó, y se refería al Tren Maya. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.